Las noticias que debe conocer hasta el momento. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Bueno, amigos, hoy el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció que la periodista Carol Rojas, que fue detenida el día de ayer en Junquito por grabar una discusión entre militares y usuarios de la estación de servicio, allá mismo en Junquito, sigue retenida por la Guardia Nacional Bolivariana. La reportera de la emisora Candela 91.9 FM del grupo FMC lleva 25 horas en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. La familia no había podido verlo, llegó hasta el comando ubicado en el kilómetro 12 de Junquito, comida y una cobija para ella ayer, dijo el Sindicato de la Prensa en Twitter. También hoy habían detenido temprano a los periodistas de BP y resulta que fueron a grabar en Chuao también los dramas que hay con la cola y se los llevaron detenidos. La información que nos dan ahora es que ya los liberaron hoy mismo. Pero tenemos en el teléfono, amigos, a una gran persona, un gran periodista y un protector definitivamente de lo que es la libertad de expresión. Es Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, quien ha estado siempre pendiente de la libertad de información, de la prensa, de los medios, bueno, muy comprometido con todo esto. Carlos, te agradezco muchísimo que nos atendieras para que nos hables de esta situación que se está planteando. Cada día son más los medios, cada día son más los periodistas a que nos someten a prisión, a vejaciones, pero quiero que seas tú que nos des la información sobre los casos estos. Bueno, como decías, al principio, cuando empezó el confinamiento por la pandemia, básicamente empezamos a ver a periodistas y personas que estaban siendo detenidas porque daban información sobre el COVID-19, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Darwinson Rojas, que fue presentado ante tribunales y tiene régimen de presentación. Tienes el caso de una directora de un periódico en Vargas, tienes el caso de Eduardo Galindo, tienes el caso de médicos, trabajadores de la salud. Es decir, nosotros asociados a los temas vinculados a el uso de Internet, hemos documentado 26 detenciones este año. O sea, estamos hablando de una dinámica en la que en un primer momento eran situaciones que se presentaban con información sobre el COVID, con casos algunos francamente inéditos. Nunca nos había pasado una cosa como esta. Por ejemplo, habían detenido a un médico por una información que había colocado, una fotografía que había colocado en su estado de WhatsApp, o habían detenido a personas por información que habían compartido en un grupo de WhatsApp. Y esta semana nosotros tenemos documentado al menos unas 10 detenciones por el tema de la gasolina. Detenciones de diversa naturaleza, es decir, periodistas, la gran mayoría de ellos son periodistas, pero también han detenido a Infociudadanos. El día lunes, cuando empezó este proceso de distribución de gasolina, no se presentaron casos o dificultades, pero ya a partir del martes empieza a haber varias dificultades. Nosotros hemos tenido una información extraoficial que se ha dicho como instrucción que no se moleste, que no se incomode el trabajo de los periodistas alrededor de las estaciones de servicio, pero en general están siendo afectados y lo vemos con el caso de Caro, con el caso de los periodistas de BPI que hoy liberaron, pero en líneas generales estamos observando que este es un tema sensible, siendo un tema sensible, y además porque ¿qué es lo que ocurre alrededor de las estaciones de gasolina? Es decir, alrededor de las estaciones de gasolina, y además con este régimen que se ha colocado de una gasolina subsidiada y otra dolarizada. En dolarizada. Hay corrupción, y entonces hay corrupción ¿y quiénes son los que administran la corrupción? Bien, quienes tienen la seguridad alrededor de las estaciones de servicio, quienes son los que definen quién es el que echa gasolina y quién no echa gasolina. Entonces, por supuesto, las cámaras, los videos, los celulares, se convierten en una herramienta que da cuenta de eso. Es decir, al contrario, más bien lo que había o lo que tiene que haber desde el ámbito gubernamental es la amplia visibilidad de lo que ocurre allí, porque si hay corrupción lo que deberían es sancionar a los responsables, pero no, aquí se está castigando al mensajero. Sí, es así. Bueno, y decían los infociudadanos. Infociudadanos son varios también detenidos en distintas partes del país, Carlos. Sí, bueno, de los detenidos asociados al tema de la gasolina son al menos 2 personas han sido detenidas que estaban en la situación de las colas. Y además porque
las colas son muy largas, es una situación muy, muy complicada. Y sobre ese tema, el de la gasolina, y sobre el tema del agua, se están dando movilizaciones en todo el país. Es decir, movilizaciones, algunas de ellas espontáneas, que cierran la calle, porque bueno, hay gente que tiene 15, 30, hasta meses sin recibir agua, y bueno, en el área metropolitana de Caracas se están dando cierres de calles por el tema del agua, porque hay sitios donde ya tienen más de 15 días que no Meses. reciben el No, agua. no, y hay gente con meses. Toda esa zona de Latillo, alrededor, hay unos sitios que tienen más de 3 meses sin recibir el agua y están Así es, y en pagando la millones. parte, sí, y en la parte del casco histórico de Chacao también tienen muchos problemas con el También agua. Y mucho, hay varios muy, sitios, ¿no? Y entonces eso genera movilizaciones. Y ahí lo que ocurre muchas veces es que todo el mundo tiene un celular y entonces cómo es la interacción con las autoridades, documentan y a veces lo que terminan es deteniendo a las personas por protestar por una cosa absolutamente legítima. No tengo sí, agua, deme agua, ¿no? sí, detienen al mensajero, como dicen, siempre, siempre es el que lleva la información, ¿no? Bueno, pero nada, hay que estaremos muy pendientes y ustedes, pues me imagino que te agradezco mucho porque ustedes llevan un registro permanente. ¿Qué otras organizaciones están pendientes de esta situación, Carlos? Bueno, mira, hay organizaciones gremiales que están acompañando especialmente al caso de los periodistas, que el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la De Prensa. atrás de la prensa. Y después hay otras organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad, Expresión Libre y otras que están como muy atentas también, en algunos casos documentando, en otros casos visibilizando. Y después, con el tema del acceso a la información pública, que es parte del derecho humano a la libertad de expresión y que utilizamos mucho los periodistas, también hay una enorme preocupación de la gente que está haciendo trabajo humanitario, porque no hay datos, por ejemplo, de la pandemia, datos suficientes, claros, es Exacto. decir, cuando uno revisa el estándar de lo que está pasando en la región, Venezuela es uno de los países que menos información da. Por supuesto, el caso extremo es Nicaragua, pero en el caso venezolano, en relación a los datos que se dan, no son suficientes, pero además de eso, no hay información en relación a cuáles son los temas epidemiológicos, la información sobre la cooperación, cuál es el estatus o sea, cuáles son las capacidades de la sociedad venezolana para enfrentar este desafío y todos los reportes nacionales o internacionales señalan como una deficiencia la ausencia de información pública sobre el tema de los temas vinculados a la salud. No hay información en líneas generales y además algunos informes internacionales también desconfían de la información venezolana. Dicen, oye, esa información. Y eso tiene que ver por cuál es el tipo de pruebas que se aplica. Es decir, y pareciera, y eso es lo que dicen todos los expertos, el tema del acceso a la información es clave para enfrentar esta pandemia. No, no, y es cierto, tú ves el informe diario que pasa Worldometers, que también es Worldometers, que tiene John Hawking y todas las universidades, desde hace ya más de 3 semanas, Venezuela no está dando la información de casos nuevos, sino solamente al final da los casos del día, pero no va comentando, hace el resumen del total, pero no va argumentando ni informando los casos que se siguen diario, que nos los dicen aquí, pero no lo ponen en las comunicaciones internacionales. Sí, y Es ese es así. el punto. El punto además no solo eso, sino uno de los debates que ha habido con todo esto es la calidad de las pruebas. ¿Cuál es el tipo de pruebas que se está aplicando? Porque el gobierno dice que se han aplicado más de 600.000 pruebas, pero ¿cuáles pruebas? ¿Qué calidad tienen esas pruebas? Es decir, es una información muy específica que están demandando la gente que está, por ejemplo, haciendo trabajo en el contexto de la emergencia humanitaria, es decir, gente que hace cooperación en el ámbito humanitario, no tienen los datos. Los médicos, las organizaciones, las universidades que podrían apoyar en esto no tienen la información. Entonces eso genera, y también hay una cosa que sí es clara, hay una voluntad por parte del gobierno de que la información sea centralizada y que a la información solo salga la información que se da a nivel gubernamental. Y todo tipo de información que ha salido en algunas ocasiones Sí. porque algún alcalde, algún gobernador saca la información, inmediatamente lo intentan silenciar. Yo entiendo que ese no es el mejor mecanismo. Lo ideal es que hubiera una fuente de información confiable Claro. y suficiente gubernamental y que uno dijera, no, estos son los datos, ¿no? En líneas Ujú. generales, ese tipo de cosas no ayudan al trabajo de los periodistas, al trabajo humanitario y, por supuesto, a la gente que de alguna manera puede apoyar en mejorar la situación o que nos ayude a enfrentar esta pandemia. Bueno,
Carlos, te agradecemos mucho, amigos. Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, muy pendiente y siempre de la prensa, de los periodistas, de los medios, y ha estado desde hace muchos años. ¿Cuántos años tiene Espacio Público ya, Carlos? Espacio Público nació en el año 2002, así que ya tenemos Ya son 18 años. 18 años. Pero Ya, nosotros tenemos unos añitos más metidos en este tema. Yo pero sé, bueno, tú tienes, por eso, tú tienes mucho tiempo en eso, mucho más. Yo creo que tienes el doble casi, ok. Sí. Bueno, muy bien, gracias entonces, amigos. Y un abrazo. continuamos con más en La Cola Feliz.